comenzar. Fíjate, ya leímos Hechos 2 y Hechos 1. Acuérdate que Hechos 2 trata de la promesa del Espíritu Santo. Aquí Dios ya les da el Espíritu Santo. Acuérdate que estaban en el Pentecostés. En el Pentecostés y vino lenguas repartidas, ¿no? Y se entendían, judíos de Media, de Persia, de Grecia, y se entendían lo que hablaban. Ahora Hechos 3 ya vamos a leer la curación de un cojo, donde Pedro a través del Espíritu Santo sana a este cojo, ¿no? Acuérdate que 1 Corintios 12 nos habla de los dones espirituales. Dice que a alguno le dio don de ciencia, a alguno don de sanidad, a alguno don de maestro, pero todos fueron dados por el mismo Espíritu. O sea, no que lo haga el hombre, acuérdate que ningún hombre tiene sanidad, pero aquí Pedro ya fue lleno del Espíritu Santo y ya pudo sanar a ese hombre, ¿no? Entonces vamos a comenzar y vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, que pues tú nos hables, Señor, a través de tu Espíritu, Señor. Sé tú, mi Dios, y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a ponerla por obra, Señor, a guardarla, Señor, y a glorificarte, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, y sé tú obrando, Señor, y danos palabras, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén. Entonces vamos a comenzar. Y vamos a ir del verso 1 al 3. Entonces, Hechos 3 nos habla de la curación de un cojo, ¿no? ¿Por qué es importante este tema? O sea, lo importante no es la curación del cojo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces pues, pensamos que cuando Dios nos da sanidad es importante, ¿no? Realmente, ¿qué es, no? El arrepentimiento, ¿no? El que somos salvos. Acuérdate que Efesios 2, 8 y 9 nos dice que somos salvos por gracia y esto no es de vosotros, sino es don de Dios para que nadie se gloríe. Entonces aquí lo importante no es la sanidad que tuvo el cojo, sino que realmente era judío y cuando Pedro lo ve en la puerta de la hermosa, le dice: yo no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy, levántate en el nombre de Jesús. Y cuando Pedro le está diciendo eso, lo está sanando, ¿sí? A través del Espíritu de Dios, está dando la sanidad del Espíritu de Dios a ese cojo. Entonces ese cojo va a dar testimonio de lo que Dios ha hecho, igual que a nosotros, ¿no? Cuando viene una sanidad en nuestras vidas o cuando hay algún problema duro en nuestras vidas y Dios nos da esa sanidad o Dios nos da ese favor, es por medio de Dios, pero no es para que nosotros nos gloriemos, sino simplemente que era lo que todo el hombre se merece realmente. O sea, aquí este cojo lo que realmente está conociendo que es el arrepentimiento, el perdón de pecados. ¿Sí me entiendes? Es sanado a través de Jesucristo. Y nosotros como hombres, ¿qué es lo que a veces también, o sea, le pedimos a Dios una sanidad, le pedimos a Dios favor en esto, pero realmente, ¿qué es lo que nos ha salvado Dios? Pues de la ira. Dice Hebreos 9:27 que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Si nosotros como hombres morimos sin Cristo, ¿qué es lo que le va a pasar al hombre? O sea, acuérdate que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús no vino solamente a sanar a los hombres. Jesús no vino solamente a dar, como dice Lucas 4:18, ¿no? Por cuanto me ha ungido el Espíritu de Dios para dar a conocer las buenas nuevas de salvación, ayudar a los quebrantados de corazón, a los humildes de espíritu, a dar sanidad. O sea, Jesús no vino solamente eso. Jesús, ¿a qué vino? Acuérdate que hay una separación entre Dios y los hombres a causa del pecado original. Todos los hombres somos pecadores, no hay ningún salvo en esta vida. Y Jesús, ¿a qué vino? A darle salvación a la humanidad, a libertarlos de la muerte, a quitar la condenación al hombre. Dice que la paga del pecado es muerte. Entonces tú lo puedes ver por medio de este cojo, cuando él es sanado a través de Cristo, ¿sí? O sea, hubo una sanidad, pero también hubo un arrepentimiento. Eso es lo que lleva el Evangelio, que se arrepienta, ¿no? O sea, fuera lo que anunciaba Lucas Juan el Bautista, en Juan 3, cuando Juan el Bautista estaba anunciando a Jesús, que estaba anunciando el arrepentimiento. Cuando tú ves Hechos 2, también anuncia parte del arrepentimiento, parte del Pentecostés también anuncia eso, el arrepentimiento. Eso es lo que hace el Evangelio. Sí, el Evangelio realmente no fue dado para que nosotros obtengamos sanidad, para que obtengamos recursos económicos, para que obtengamos una mejor vida. Pero ¿qué han hecho? Han manchado la sangre de Jesucristo. ¿Cómo? A través del favor que el hombre ha tenido, o sea, en el materialismo, en la sanidad y todo. Y realmente lo que el Evangelio hace es que te da salvación. Eso es lo que hace el Evangelio, ¿no? O sea, realmente el Evangelio no es para que nosotros lo tomemos como un amuleto, tomemos a Cristo como un amuleto,
¿sí? El Evangelio realmente es porque nosotros estábamos perdidos. La Biblia me dice en Efesios 2 que nosotros antes estábamos muertos en ¿qué? En nuestros delitos y pecados, mas Dios grande en amor y en misericordia nos hizo renacer de nuevo para tener vida nueva. Acuérdate que nosotros también antes vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de la desobediencia. Pero ahora en Cristo Jesús somos nueva criatura. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, dice así, ¿no? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Cristo es la salvación a la humanidad. Cristo no es otra cosa que el hombre ha querido hacer, ¿no? Sino Cristo es la salvación a la humanidad y es el único que puede salvar a los hombres. Acuérdate que este mundo es caído y este mundo en algún momento pues va a terminar. Y Cristo eso es lo que ayuda al hombre, ¿sí? A que nos dé salvación. Esto es lo que va a mostrar. Fíjate, vamos del verso 1 al 3. Mira, ve del verso 1 al 3, dice, curación de un cojo. Pedro y Juan, estos dos discípulos, Pedro y Juan son el discípulo amado y siempre estuvieron casi al lado de Jesucristo, Pedro y Juan. Acuérdate que Pedro era ese discípulo que estuvo siempre con Jesús y Juan también, el discípulo amado. Por eso son mencionados aquí. Fíjate, Pedro y Juan subían juntos al templo y a la hora novena, que era la hora del sacrificio, de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Fíjate, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Fíjate, este hombre tal vez estuvo desde que Jesús estuvo en la tierra, pero Jesús no le dio la sanidad a este hombre, porque a lo mejor Jesús pasaba a donde estaba enfrente de este hombre. Pero ¿por qué Jesús no le habrá dado sanidad a este hombre? ¿Para qué? Para que sus discípulos anunciaran el nombre de Cristo. Acuérdate que ellos ya le están predicando ahora a los judíos. O sea, es lo que van a hacer. Acuérdate que dice la Biblia que la salvación venía de los judíos, pero ellos la rechazaron. Ahora también tiene que ser predicado el Evangelio a ellos a través de sus apóstoles, de sus discípulos. Entonces, por eso Jesucristo no le dio sanidad a este hombre, si no se cumplió hasta que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y así es la iglesia. Acuérdate que por eso dice Pablo en 1 Corintios 12 y en Efesios 4, que también nos fueron dados dones espirituales, ¿no? Y esos son los dones, y los dones trabajan como a través del Espíritu Santo, no el hombre. O sea, el hombre no puede hacer nada, el hombre no puede tocar a un hombre y que sane, ¿no? O sea, muchas veces hoy en día, ¿qué es lo que ha dicho la iglesia? O sea, la iglesia a veces, pues, es que viene el pastor, que es tiene el don de sanidad, ¿no? Quien sana es Dios, quien sana es el Espíritu de Dios. Entonces, esto se hizo también para tener una remembranza o un recuerdo de que Dios es quien hace las sanidades, y a través de sus discípulos que ya los tomó y fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjate, dice así, Pedro y Juan subían juntos. Pedro y Juan eran los dos comisionados por Jesús y reconocidos por los cristianos primitivos como los apóstoles, embajadores especiales de Jesús. En Hechos 2:43 nos dijo muchas maravillas y señales que fueron hechas por los apóstoles. Nos dice de un ejemplo específico, unos de muchos. Y a la hora de la oración, aparentemente Pedro y Juan no vieron ningún problema con continuar con su costumbre judía de tener oración a ciertas horas del día. Fíjate lo que nos dice este comentarista. Morgan señala que Pedro y Juan no iban al templo a la hora del sacrificio, sino a la hora de la oración que seguía del sacrificio en la tarde. Ellos sabían que el sistema basado en los sacrificios había sido cumplido con el sacrificio perfecto que Jesús ofreció en la cruz. O sea, los judíos, ¿qué era lo que estaban haciendo? Sacrificando todavía, ¿no? Animales. Pero realmente, ¿qué era el sacrificio verdadero? Que Cristo había muerto por los pecadores y que Cristo había derramado la sangre a través de la cruz para darnos redención al hombre, ¿sí? O sea, realmente ese era el sacrificio verdadero, que Cristo murió por los hombres. Y eso es el Evangelio, ¿no? O sea, el Evangelio no habla de otra cosa, ¿sí me entiendes? Que solamente a través de la sangre eres redimido, que solamente a través de la sangre eres salvado. O sea, nosotros no fuimos comprados con oro y con plata. La Biblia dice que nosotros no fuimos comprados con oro y con plata, sino fuimos comprados ¿cómo? A través de la sangre de Jesucristo, pero para que tengamos una vida nueva en Cristo. Sí, que ya no andemos, también como dice la Biblia, que ya no andemos como los gentiles, que andan en las concupiscencias de su carne, sino que vivamos una vida nueva en Cristo. Eso es lo que quiere también Dios. Fíjate, la hora novena, quizá esta hora del día aún entonces tenía un significado especial para ellos, porque era la hora cuando Jesús gritó en la cruz,
consumado es. Eso fue lo que gritó Jesús en la cruz. En Juan 19:30 dice la Biblia, consumado es. ¿Y por qué dijo consumado es? Porque se cumplió. Acuérdate que Colosenses 2:14 al 16 nos dice que Él anuló el acta contraria a nosotros, clavándola en la cruz y despojando a toda hueste y a toda potestad públicamente, haciéndola en la cruz. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Nos libertó de la muerte. Entonces, por eso está la iglesia. O sea, la iglesia no tiene una finalidad. La iglesia realmente no tiene una finalidad así de que estemos para qué, para hacer pues, cosas en la tierra importantes, sino realmente para qué está la iglesia, para anunciar que Cristo murió por los pecadores, que Cristo nos dio salvación, que Cristo nos dio vida. ¿Cómo vive el gentil? El gentil vive en sus concupiscencias, en sus deseos, pero realmente el cristiano, ¿cómo debe de vivir? Para Cristo. O sea, que si trabajas, vivas para el Señor, que si vivas para el Señor. O sea, todo tiene que girar alrededor de Cristo. Acuérdate que ahora los discípulos han sido llenos del Espíritu Santo, y los discípulos ahora ¿qué hacen? Comparten el Evangelio, están predicando. ¿Sí me entiendes? Los discípulos en una parte llegan un momento donde la misma iglesia empieza a vender sus propiedades, empiezan a vender sus cosas y a vivir de eso. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque realmente confiaron en Jesucristo. ¿Sí me entiendes? Y a veces nosotros como hombre, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, realmente estamos confiando en nosotros mismos, en lo que queremos, en esta tierra. ¿Sí me entiendes? A mí me pasa. A veces me afano con lo material, a veces me afano con lo terrenal. Y a veces no alcanzo a ver la cruz, no alcanzo a ver ese sacrificio. Pero Dios siempre, por eso estudiamos la Biblia, por eso vas a la palabra, porque Dios siempre te vuelve a regresar. ¿Sí me entiendes? El problema realmente del hombre no es que tenga problemas maritales, problemas económicos, problemas de familia. El problema realmente del hombre, ¿qué es? Que a veces tenemos un corazón apartado, y a veces ese corazón que está haciendo, está tomando más prioridad a las cosas de este mundo y a los afanes de este siglo que a Dios. Entonces por eso vienen los problemas en el hombre realmente a veces. ¿Sí me entiendes? Como creyente también estoy hablando. Fíjate, cuando dice, era traído un hombre cojo de nacimiento, les rogaba que le diesen limosna. El hombre cojo sencillamente quería ser apoyado en la condición en que estaba. Dios tenía algo mejor en mente. Jesús quería cambiar su condición completamente. O sea, Jesús lo sanó a este hombre y después estaba saltando, gritando y cantando. ¿Para qué? Para que Dios se glorificara y mostrara su poder. ¿Para qué? Para que los judíos realmente creyeran. Y por eso Dios de repente toma al hombre y te da sanidad espiritual, sanidad física. ¿Sí me entiendes? Para que Dios se glorifique en tu vida y tú muestres el amor de Jesús a otros, que realmente es un Dios real. ¿Sí me entiendes? Que realmente es un Dios que existe. Fíjate, dice, en adición el hombre tenía una buena razón para creer que pedir limosnas en la puerta de la hermosa sabía que podrían apoyarlo. Una tradición fuerte de dar limosnas. Acuérdate que los judíos siempre ofrendaban, ¿no? O sea, los judíos nunca dejaban. En la ley en Levítico dice eso, ¿no? Que ellos nunca dejaban a alguna hermana, algún pariente, ¿sí? O sea, si no todos siempre les daban dinero. En Levítico, lo estaba leyendo en la mañana, fíjate, dice, en el judaísmo y el hacerles como un acto de justicia. O sea, nunca había un judío que realmente fuera así desamparado, porque entre ellos mismos se ayudaban, ¿sí? O sea, y sí ofrendaban, ¿no? O sea, y por eso lo hacían en ese caso de dar limosnas. Fíjate, ahora vamos del verso 4 al 6, lo que Pedro dijo al hombre cojo. Dice así, Pedro con Juan, fijando en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjate, este hombre, ¿cuánto tiempo habrá estado así cojo? ¿No? Es un cojo de nacimiento, ¿sí me entiendes? Y simplemente con las palabras de estos hombres fue sanado. ¿Y cuántas veces buscamos el favor de Dios en nuestras vidas, ¿no? O sea, cuántas veces nosotros también como hombres ya decimos, Señor, ayúdame, ¿sí me entiendes? Y el Señor siempre está en nuestras vidas, o sea, siempre nos está dando favor. Pero a veces, ¿qué pasa con nosotros? Que a veces queremos las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Dios siempre hace las cosas como Él quiere. Acuérdate que Él es soberano. O sea, eso es lo que hace Dios, ¿no? O sea, Dios no tiene gobierno. A veces pedimos las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Pero Dios siempre tiene el tiempo perfecto para el hombre. La Biblia dice así que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A veces, ¿por qué nos desesperamos? A mí me pasa, a veces me desespero.
y a veces no veo las cosas a mi manera, a mi forma y sí empiezo a patalear. Fíjate este hombre, cuánto tiempo duró, era un cojo de nacimiento y fue sanado. ¿Sí me entiendes? A veces tienes que trabajar la paciencia también como hombre, a veces debes de ser paciente. Fíjate, dice, él estuvo atento, esperando. El hombre cojo les volvió la mirada a Pedro y a Juan, quizá estiró la mano hacia ellos o extendió un vaso para recibir su generosidad. Dice, muchos todavía no han llegado al lugar donde realmente esperan recibir algo de Dios. Esto es fe, clara y sencilla, aun si el hombre esperaba menos de lo que Jesús quiso otorgar. ¿Y cómo viene la fe para el hombre? O sea, ¿cómo viene la fe para el hombre? O sea, la fe no es dada así nada más a través del Espíritu Santo. ¿Cómo es dada la fe? A través de la palabra. Dice la Biblia que la fe viene por el oír que la palabra de Dios. O sea, ¿cómo Dios nos va a dar fe? ¿Por qué tiene estas remembranzas, estos recuerdos? Cuando tú vas a la Escritura, tú te puedes dar cuenta que en la Escritura hay hombres y mujeres que pasan situaciones semejantes a nosotros, donde Dios les ayuda, les da favor. Y para eso es la Biblia, para que recordemos que Dios tiene el control de nuestras vidas y para que a veces no nos afanemos y no estemos en nuestra carne y digamos, es que Señor, tú no me ayudas. Señor, tú esto, tú me dejaste. No, el Señor siempre está ahí para ayudarte, para darte favor. Y sí te puede ayudar, ¿sí me entiendes? Fíjate lo que dice, no tengo oro ni tengo plata. Pedro no tenía nada de dinero, pero él sí tenía la autoridad de Jesús para sanar a los enfermos. Lo que tengo te doy. Pedro sabía cómo se sentía que Dios lo usara para sanar a otros, porque Jesús lo había entrenado en eso. O sea, fíjate, cuando nosotros también podemos orar por una persona, y puede venir el Espíritu de Dios. Acuérdate que tú ya fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y cuando tú oras por una persona, el Espíritu Santo se puede sanar a esa persona. El Espíritu Santo se puede aliviar de los dolores de esa persona. Es importante también que nosotros, si nosotros fuimos llamados por la iglesia, es importante que nosotros oremos unos por otros y también oremos por otras personas. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios sí les puede ayudar. O sea, cuando la persona a lo mejor está en problemas, o tú la estás viendo en situaciones, o tiene una enfermedad, y a través del Espíritu sí puede venir una sanidad. O sea, eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Es importante cuando tú veas una persona, yo el día jueves, una persona se cayó de una moto, y me dijo a mí, oye, es que siento que me están haciendo, que me maldijeron, o que me hicieron no sé qué. Le digo, no, déjame orar por ti. Y oras por las personas, ¿sí me entiendes? Es que realmente a veces la persona vive en el engaño, ¿sí me entiendes? La Biblia te dice que no hay ningún arma forjada, ¿sí me entiendes? Pero ¿qué es lo que pasa con el hombre? Porque a veces le da más pie a eso, porque no ha conocido la verdad. Si a veces nosotros también como hombres a veces vivimos situaciones difíciles en la tierra, es porque Dios es soberano y Dios hace lo que quiere, ¿sí me entiendes? O sea, no hay ningún arma forjada. Y tú puedes leer el libro de Job y te puedes dar cuenta que cuando Job le sufre calamidades, Dios utilizó a Satanás para que sucedieran esas situaciones. Entonces tú no tienes que tener miedo de que, ay, me están haciendo brujería, no, ¿sí me entiendes? O sea, realmente tienes que tener un temor por Dios. ¿Sí me entiendes? Era lo que el hombre decía, es que me están haciendo algo, me están pasando muchas cosas. Y digo, no, digo, es que pues, no conoces, necesitas conocer, y lo invité, no vino. ¿Sí me entiendes? Pero es Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, si tú ves una persona que está afligida, o está enferma, o está triste, ora por ella. ¿Sí me entiendes? El Espíritu de Dios puede venir sobre él y lo puede libertar. ¿Sí? ¿Pero le pasan cosas porque está alejado de Dios? Pues porque no conoce, ¿no? O sea, está pensando cosas, o sea, está pensando a lo mejor él de que me están sucediendo todos estos porque no conoce la verdad. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando la Biblia te dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, no hay agüero contra Jacob. Dice la Biblia que ninguna arma forjada prosperará en contra nuestra. Ninguna. O sea, Dios tiene el control de tu vida. ¿Sí me entiendes? Dios es soberano. Y Dios puede, o sea, si a veces Dios permite situaciones en nuestras vidas, es para que también lo volvemos a ver, lo busquemos más. ¿Sí me entiendes? No es que realmente Dios quiera así, pues, verte humillado, tirado, ¿no? O sea, no, realmente eso no. ¿Sí? Fíjate, sigamos esta parte. Dice, a nosotros la Biblia nos dice que fuimos comprados no con oro y con plata, los cuales son perecederos, sino con la valiosa sangre. Para algunas personas decir no tengo plata ni oro es casi la peor cosa que se puede decir. Sienten que la iglesia está en ruinas y tienen que decir
no tengo plata ni oro, pero es mucho peor si la iglesia nunca tiene el poder espiritual para decir, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjate, cuando dijeron, lo que tengo te doy, Él le dio al hombre cojo poder en el nombre de Jesús, pero Él no podía darlo si no lo tuviera en su propia vida. Muchas personas desean poder decir, levántate y anda, sin haber recibido el poder de Jesús para transformar su propia vida. O sea, por eso la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sí me entiendes? Si ya no hay nada que te aqueja. O sea, ¿cómo anda el hombre gentil muerto en sus delitos y pecados? ¿Cómo anda, no? Pensando en las concupiscencias de su carne, en lo del mundo, afanado, ¿sí me entiendes? Pero tú realmente si has vuelto a nacer, ¿qué tienes, no? Tienes la vida eterna. O sea, acuérdate que Efesios 1 te dice que tú fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y Dios te llamó para ser un pueblo diferente. O sea, ahora tú te debes de considerar como cristiano, peregrino y extranjero en esta tierra. Y abstenerte de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, a eso fue llamado la iglesia, a que realmente vivamos. O sea, acuérdate que en la ley Moisés dice en Deuteronomio, le dice a su pueblo, sed santos, porque yo soy santo. Y Pedro también lo dice, escrito está, sed santos, porque yo soy santo, ¿no? O sea, eso es lo que dice la palabra. Fíjate, del verso 7 al 10, o sea, obviamente vas a tener luchas, ¿no? En la carne, ¿sí me entiendes? Aquí hasta que mueras vas a tener luchas, ¿no? Porque piensan que venimos a la iglesia, ya todo el mundo ya somos perfectos, somos santos. Aquí vas a tener luchas. Y acuérdate que este mundo es caído y va a haber pecado y de repente te vas a equivocar. Pero tienes que pelear la buena batalla de la fe, eso fuiste llamado, a pelear la buena batalla de la fe y echar mano a la vida eterna, ¿sí me entiendes? O sea, no pongas tu corazón en lo terrenal, lo cual es pasajero. O sea, siempre lo dije y siempre lo voy a decir, no dejes de trabajar, no dejes de hacer tus cosas, hazlo como para el Señor, pero pon tu mirada en Cristo antes de todas las cosas, antes de que salgas de tu casa, primero es Dios, antes de que comas, o sea, antes de que todo, o sea, primero debe de estar Dios en tu vida en primer lugar. ¿Sí me entiendes? Ese es el mandamiento con promesa. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y aún vengan batallas en tu vida, aún vengan problemas en tu vida, dobla rodillas. No desistas. ¿Sí me entiendes? Porque van a venir. O sea, ¿quién dijo que en este mundo todo va a ser color de rosa? Cuando tú recibes al Señor en tu corazón y de repente te han vendido un evangelio barato y te han dicho que todo es prosperidad, que todo es bendición, que todo te va a ir bien, y pasan 5 años y tú te apartas de Dios, eso no es el evangelio. Este mundo es caído, aquí va a haber pruebas, aquí va a haber dificultad, ¿sí me entiendes? Aquí va a haber problemas, no todo va a ser color de rosa. Han puesto a Cristo como así para todo felicidad, todo color de rosa, y realmente no. Cuando venga el milenio va a ser, pero aquí en la tierra no, este mundo es caído, aquí vas a tener luchas. Pero por eso tienes a Cristo, por eso puedes doblar rodillas, por eso puedes ir a la palabra, por eso tienes el nube de testigos, para que Dios te ayude, te guíe, te fortalezca, ¿sí? Fíjate, sigamos esta parte, ¿no? Del verso 7 al 10, la sanación del hombre cojo, del verso 7 al 10 dice así, tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aquí me voy a parar tantito. Y yo me imagino a este hombre cojo en algún tiempo cuando varios, o sea, no sé si les pasó, pero yo cuando llegué al Señor y cuando el Señor pues me libertó de la drogadicción y del alcoholismo, la verdad yo le quería predicar a todos, ¿no? O sea, era mi primer amor. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que pasa cuando el Señor empieza a transformar tu vida, ¿no? Y de repente te llama, ¿no? Y a lo mejor tú ya no tienes salida a tus problemas, ya de repente ya quieres tirar la toalla y todo. Y eso es lo que está haciendo este hombre, ahora está cantando, gritando y alabando. Y eso es lo que debíamos de hacer, ¿no? Aunque ya lleves 10 años como cristiano, que la vida cristiana no se nos haga así un torturo, porque a veces se nos hace, ¿no? O sea, el caminar cristiano a veces de repente empiezas a decir, ay, no, es que no. O sea, el caminar cristiano debería de saber que es de bendición, o sea, y es mejor estar en Cristo que sin Cristo, o sea, eso es lo que realmente, ¿no? Deberíamos de saber, o sea, no ver una serie de reglas, no ver una serie de mandamientos, ¿no? Que ni los judíos pudieron cumplir. Hay una comunión entre ti y Dios, o sea, este hombre ha sido libertado por el Espíritu de Dios a través de Cristo, y así tú, o sea, así nosotros, cuando tú has sido libertado a través de Cristo, ha sido el Espíritu de Dios.
Y no lo debes de ver así como tortuoso, ¿no? O sea, el borrar la palabra, no ver tortuoso de repente obedecer a Dios. ¿Sí me entiendes? Porque a veces así lo han impuesto. Es que es mucho legalismo, es mucho esto, ¿no? O sea, no, realmente no. Dios quiere lo mejor para su pueblo y eso es. Fíjate, la sanación del hombre cojo del 7 al 10, entonces estamos, dice el verso 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Qué era lo que trataba de anunciar esto? Acuérdate que los judíos rechazaron a Jesús en la cruz y ellos mismos lo crucificaron. Esto trataba de anunciar que Cristo era el Salvador y a través de Cristo la gente podía sanar. O sea, era lo que se estaba tratando de dar. Entonces, por eso muchos judíos que lo veían ahí a ese cojo saltando, alabando a Dios, ahora se quedaban atónitos, ¿no? ¿Sí me entiendes? Y ahora les van a predicar a ellos mismos. Fíjate, y tomándolo por la mano derecha le levantó. Era una cosa decir, levántate y anda, pero era una cosa mucho mayor tomar con tanta osadía la mano del hombre y levantarlo. En ese momento Pedro recibió el don de fe, descrita en 1 Corintios 12:9, ahí están los dones espirituales, una habilidad sobrenatural de confiar en Dios en una situación particular, ¿no? Acuérdate que los dones espirituales vienen por el mismo espíritu, no porque nos hayan sido así, que yo tengo el don de sanidad, no, es el espíritu de Dios. O cuando oras por alguien, a lo mejor salen esos problemas, es el espíritu de Dios. O cuando Dios también a través de una persona puede haber, yo vi un pastor que de repente pues, había un hombre que estaba endemoniado y se le levantó el demonio, ¿no? Y agarró y le dijo, Jesús está muerto, ¿no? Y así le dijo, Jesús está muerto. Y le dijo, ya, a ver, no tienes parte ni suerte aquí. ¿Quién fue? El Espíritu de Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿y quién es el que liberta? El Espíritu de Dios. ¿Sí me entiendes? No somos nosotros, o sea, es Dios. Fíjate, entró en el templo andando, saltando y alabando a Dios. En cuanto fue sanado el hombre anteriormente cojo, hizo 3 cosas buenas. Primero se unió a los apóstoles, entró con ellos en el templo, y segundo empezó inmediatamente y empezó a usar lo que Dios le había dado, andando, saltando, y finalmente empezó a alabar y adorar a Dios, alabando a Dios. O sea, ¿qué es lo que está haciendo este hombre cojo? También se está uniendo a los apóstoles. Y cuando Dios da sanidad y cuando Dios da favor a tu vida y tú ya recibiste al Señor en tu corazón, ¿qué eres? Eres parte de la iglesia. Eres la Israel espiritual y ya estás para anunciar. ¿Sí me entiendes? Y para hablar la verdad. O sea, tú no fuiste escogido y de repente yo te llamé, ¿no? O sea, realmente si tú estás aquí es porque tienes el llamado de Dios. ¿Sí me entiendes? Si el Señor es el que está sembrando la semilla, no es el hombre. Y así es la iglesia, ¿no? O sea, cuando la iglesia empieza a crecer, cuando la iglesia empieza a florecer, o sea, tú lo puedes ver aquí en el libro de los Hechos, por eso se llama el Hecho de los Apóstoles, porque la iglesia empieza a crecer, porque Dios a través de los hombres de fe empiezan a hacer el llamado, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, los mismos discípulos ahora empiezan a predicar el evangelio, los que estuvieron con Jesús. Entonces tú te conviertes a la iglesia, ¿por qué? Porque has confesado que Jesucristo es el Señor. Y lo has recibido en tu corazón y por eso lo sigues y por eso lo amas, ¿sí? Fíjate, dice, podemos decir que una razón por la que Jesús no lo sanó es porque la obra de Dios es tan importante como su voluntad y era la gloria mayor de Dios que Jesús sanara a este hombre desde el cielo a través de sus apóstoles. O sea, Jesús lo sanó a través de los apóstoles y la iglesia también, ¿para qué está? ¿No? Para anunciar, pero también en la iglesia puede haber sanidad. En la iglesia también puede haber favor. O sea, Dios dio esos dones espirituales a través de la iglesia también. Acuérdate que Pablo en Efesios 4 dice, algunos los constituyó maestros, evangelistas. Sí, o sea, tú ahí lo lees. Fíjate, del verso 11 al 12 dice, introducción porque creen que nosotros hemos hecho algo grande. Vamos del verso 11 al 12. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, realmente ellos no hicieron nada. Quien lo hizo fue Dios. Y no te puedes poner tú el título, ¿sí me entiendes? O sea, cuando tú predicas y Dios toca a un hombre, o sea, es el Espíritu de Dios. Y a veces los queremos convencer, ¿no? El día viernes yo tuve no una discusión con un hermano, pero la iglesia que está predicando, o sea, el puro amor de Jesús. Y todo es con amor.
y todos con amor, y todos con amor, y realmente no. O sea, acuérdate, ve cómo está el tiempo. Cada vez el hombre está peor, cada vez hay más maldad, cada vez hay más cosas malas. O sea, tú lo puedes ver, ¿no? O sea, no sé si yo sea dramático, ¿no? O sea, el único que lo vea, ¿no? O sea, No. pero cada vez hay más inmoralidad, cada vez hay menos respeto a los padres, cada vez los jóvenes no tienen un camino bien trazado, ¿sí me entiendes? O sea, ¿qué está pasando? Realmente, solamente el amor de Cristo puede salvar, o realmente si la paga del pecado es muerte, ¿sí me entiendes? ¿Y la iglesia para qué está? O sea, entonces todos vamos a moldarnos, ahora vamos a hacer una iglesia la cual amoldemos al mundo, ¿no? Y seamos igual que el mundo, y nada más hablemos de amor y no hablemos de arrepentimiento. Realmente este mundo no está gobernado por Dios, y este mundo en algún momento va a caer, ¿sí me entiendes? Acuérdate que esto es Babilonia, y la iglesia ¿para qué está? Para anunciar. O sea, yo esa serie que he visto, y ya lo conté muchas veces, esa serie, a lo mejor van a decir, este está traumado con esa serie. ¿Cómo es que se llama? Apocalipsis. Ah, sí, Y esa serie que he visto, o sea, haz de cuenta que estás viviendo un vivo reflejo de lo que hoy se vive en día, ¿sí me entiendes? O sea, haz de cuenta que estás viendo la serie en vida, ¿no? Y tú dices, es que va a llegar un momento, ¿no? O sea, donde ya no haya tiempo, va a llegar un momento en donde ya, o sea, ¿sí me entiendes? El Espíritu de Dios, como en el tiempo de Noé, no pueda contener más. ¿Y la iglesia para qué está realmente? Para anunciar o para hablar de puro amor y de pura bendición. O sea, realmente estamos para anunciar, ¿no? O sea, y sí tenemos que tener un temor por Dios, ¿no? Ese es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. ¿Sí me entiendes? O sea, la iglesia, o sea, me decía el hermano, es que yo antes era como tú, celoso, y le digo, y yo antes era como tú, predicaba puro amor y pura prosperidad. ¿Sí me entiendes? Sí. Y de repente me di cuenta cuál es el evangelio, ¿sí me entiendes? Y qué es lo que hace la paga del pecado, o sea, de repente, ¿no? Y es la vida más difícil a veces cuando más te empiezas a entregar a Dios, porque si se empieza a levantar el enemigo, hay más pruebas, ¿sí me entiendes? De repente es la vida más difícil cuando tú empiezas a entregarte más a Dios. O sea, de repente sí hay luchas, ¿sí me entiendes? Pero el Señor te ayuda en tu debilidad. Acuérdate que Pablo dice, fortaleceos pues en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí me entiendes? O sea, confía en el Señor, aunque este mundo se ha caído. Acuérdate, ahora estamos leyendo Daniel también. Y ahorita estamos leyendo Daniel y vimos cómo Daniel propuso su corazón para no contaminarse con la mesa del rey. Y Dios le dio favor. Y cuando tú a veces te abstienes, el Señor también te va a dar favor, aunque a veces venga la prueba. ¿Qué haces, no? O sea, ¿en quién vas a confiar? En Dios. En eso tenemos que confiar todos los creyentes. Fíjate, del verso 11 al 12, ¿no? Ya lo leímos, ¿no? Dice, teniendo asidos a Pedro y a Juan, ¿cómo podían caminar? No era para ser apoyado. Quizás se asió de ellos por gratitud, quizá en un sentido combinado de temor y sorpresa, porque era una multitud rápidamente se juntó, mientras el pueblo atónito concurrió a ellos. Ahora el pueblo estaba creyendo. O sea, primero no creyeron en Cristo, ¿no? O sea, lo crucificaron, ¿no? O sea, y que dijeron, este no es el Mesías. Y lo siguen esperando ahí en el muro de los lamentos llorando, ¿no? ¿Sí me entiendes? Cuando realmente él era, ¿sí me entiendes? Y era el que los profetas lo profetizaban y se cumplió, ¿no? O sea, cuando Lucas 4:18 dice, por cuanto me ha ungido el Espíritu de Dios para dar a conocer las buenas nuevas de salvación y ayudar a los quebrantados de corazón, está citando Isaías. No sé bien la cita, pero la está citando Isaías. ¿Sí me entiendes? Lo puedes googlear. Y está citando Isaías, entonces está cumpliendo la escritura. ¿Sí me entiendes? Y por eso están creyendo ellos. Fíjate, dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo. Pedro sabiamente tomó y aprovechó que la multitud se había juntado. Aún así él sabía que el fenómeno del milagro en sí no traía a nadie a Jesús. Solo subió al interés. Aunque eran atónitos, todavía no eran salvos. O sea, el pueblo no era salvo. ¿Por qué os maravilláis de esto? El punto de Pedro era sencillo. Jesús sanaba a todo tipo de persona cuando caminaba por esta tierra. Así que ¿por qué sería extraño que sanara desde el cielo? Dios hace lo que se le place, ¿no? O sea, Dios hace lo que se le place. Nada es extraño para Dios. Acuérdate que Él tiene poder. Dijo Él mismo, ¿no? Yo tengo poder para levantar de estas piedras hijos a Abraham, ¿no? Fíjate, del verso 13 al 15. Del verso 13 al 15 dice, el Dios de Abraham, aquí los va a mencionar para los judíos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negaste al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida
y mataste al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y ahora aquí muchos judíos también se van a arrepentir. Y muchos judíos se van a dar cuenta que Jesús es Dios. Y así es el hombre, ¿no? O sea, cuando de repente empiezan a tener la necesidad de Dios, empiezan a ver las señales, ¿qué es lo que hace el hombre? Se arrepiente y busca a Dios, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? ¿Y qué dice el necio? El necio en su corazón dice, no hay Dios. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que dice el necio. Fíjate, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, por abrir con esa referencia a Dios, Pedro lo hace claro, que les habla del Dios de Israel, el Dios representado en las escrituras hebreas. Dice, Pedro sin duda está mostrando a Jesús, es el Dios de los patriarcas. Y dice, su hijo Jesús. La grandeza del sermón de Pedro es que se trataba completamente de Jesús. El enfoque del sermón no está en Pedro ni en algo que él hizo, sino todo era en Jesús. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de predicar? O sea, realmente como iglesia debes de predicar a Cristo crucificado. ¿Sí me entiendes? La Biblia dice en 1 de Pedro 3:18 que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, una vez muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Fíjate, dice, judío y gentil compartieran la culpabilidad de la muerte de Jesús. De hecho, no fue la intriga política o las circunstancias que puso a Jesús en la cruz, fue nuestro pecado. Si quieres saber quién puso a Jesús en la cruz, mírate a ti y mírate en el espejo. O sea, Cristo murió por nosotros los pecadores para darnos salvación. Fíjate, verso 16, cómo el hombre fue sanado. Verso 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, el hombre fue sanado por la fe, dice en su nombre. Cuando el pueblo de Dios realmente hace bien en este mundo, ellos lo hacen por la fe en su nombre. La tentación siempre es hacer cosas confiando en algo o en alguien más. O sea, ¿qué es lo que sanan? O sea, no podemos confiar en nosotros mismos, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sino en Dios. Y a veces Dios te despoja de ti mismo. O sea, por eso la Biblia dice, despojaos del viejo hombre. Y te despoja de ti mismo, de lo que tú piensas, de lo que tú sientes, de lo que dices, yo lo hago por esto. O sea, es mi intelecto, mi capacidad. No, tú no haces nada. Todo proviene de Dios. Fíjate, del verso 17 al 18, explicando los sufrimientos de Jesús, del 17 al 18. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Acuérdate que Isaías 53 nos habla, ¿no?, del varón de dolores. O sea, ya se sabía que Cristo iba a venir en carne, iba a ser humillado, golpeado. ¿Sí? Fíjate, Pedro reconoció que ellos clamaron por la ejecución de Jesús en ignorancia del plan eterno de Dios. Esto no lo hizo inocentes, pero sí definió cuidadosamente la naturaleza de su culpa. Si pecamos en ignorancia, sigue siendo pecado, pero es diferente de pecado hecho conocimiento pleno. Ha cumplido así. A pesar de todo lo mal que hicieron a Jesús, no cambió ni derrotó el plan de Dios. Dios puede tomar la maldad más horrible y usarla para bien. Y puedes ver el libro de José. O sea, ¿qué le sucedió a José? José, el soñador, sus hermanos lo aventaron al pozo y le sucedieron cosas. Y Dios lo tomó, ¿para qué? Para después el pueblo de Israel entrar a Egipto. Y así a veces a nosotros. Dios utiliza las cosas. La Biblia dice en Romanos 8:28 que los que aman a Dios conforme a su propósito son llamados y todas las cosas obran para bien. O sea, no veas a veces que las situaciones que pasen sean difíciles, ¿no? O sea, y esto en la cruz, ¿no? Cuando ves lo que pasa en la cruz, ¿sí me entiendes? O sea, tenía un plan, el darnos salvación, ¿no? Y a veces también las situaciones que vivimos difíciles en nuestras vidas es porque Dios tiene un plan mejor al nuestro, ¿sí me entiendes? O sea, no veas así, ay, no, de repente vas a ver la mano de Dios. O sea, ten paciencia, ten calma, hay que tener calma. O sea, Dios permite las cosas en tu vida a veces, para que lo voltees a ver y tengas paciencia y confíes en Él, no en ti mismo. No confíes en ti mismo, no confíes en tu recurso, no confíes en tu intelecto, confía en Dios. Fíjate, del verso 19 al 21, Pedro los llama al arrepentimiento. Mira, para todo esto ahora Pedro llama al arrepentimiento a los hombres. Fíjate, del 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que se
se vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. O sea, acuérdate que va a llegar un momento donde Jesús restaure todo. Fíjate, y al igual que Pedro debemos llamar al hombre al arrepentimiento y arrepentirnos. Acuérdate que hay, lo dijimos, hay una separación entre Dios y los hombres, pero también hay un mediador, Cristo. Así que arrepentíos. Como hizo en su primer sermón, Hechos 2:38, Pedro llamó a la multitud a que se arrepintiera. Él les dijo que se dieran la vuelta en su manera de pensar y en sus acciones. Y eso es lo que nos llama el Evangelio, que hay una transformación en nuestras vidas, que nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Sí me entiendes? Que por medio del Espíritu Santo Dios nos empieza a convertir realmente, ¿no? Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una emoción solamente, ¿no? Sino el Espíritu Santo que hace una transformación porque te has arrepentido. Fíjate, y dice, y convertíos. Pedro sabía la necesidad de la conversión, de la obra de Dios, de traernos nueva vida. Ser un cristiano no es estar la vuelta a la hoja, es ser una nueva criatura en Cristo. 2 Corintios 5:17 lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Fíjate, para que sean borrados vuestros pecados. Cuando nosotros recibimos al Señor, la Biblia dice que Él echa al fondo del mar nuestros pecados. En Miqueas 7:19, eso lo dice, tú lo puedes leer. Y la Biblia dice que ya no habrá más mar. O sea, realmente cuando tú recibes al Señor en tu corazón, Dios ya ha borrado tus pecados. ¿Sí me entiendes? O sea, es diferente que tú vivas en pecado aquí en la tierra, porque acuérdate que pues de repente te vas a equivocar, ¿sí me entiendes? Pero Dios ya te ha hecho nueva criatura desde que recibiste al Señor en tu corazón. Y Él ha borrado sus pecados y los ha echado en el fondo del mar. Y fíjate lo que dice Apocalipsis 21:1-3. Apocalipsis 21:1-3. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, cuando dice la Biblia que Él echa tus pecados al fondo del mar, es porque ya no va a haber más memoria de tus pecados. Ya te ha hecho una nueva criatura cuando tú recibes al Señor en tu corazón. O sea, ya no hay condenación. La Biblia dice en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. O sea, ya ha borrado tus pecados, ya nada te puede condenar. ¿Qué es lo que a veces nos condena? Nuestra propia carne o Satanás. ¿Sí me entiendes? O sea, ya ha borrado nuestras rebeliones. Eso es lo que realmente hace cuando tú recibes al Señor en tu corazón y lo has confesado por fe. Él ha borrado tus pecados, ya no hay más pecado, ya no hay más que te condene, ya no hay más culpa. Ahora tú tienes que esperar hasta cuándo, hasta la restauración de todo. Fíjate. Ya para terminar, dice, del verso 22 al 26, fíjate, del verso 22 al 26, para terminar, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Aquí está citando Deuteronomio 18:18, Pedro. Fíjate, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y la profecía desde cuándo es? Desde Génesis 3 se cumplió. ¿Sí me entiendes? O sea, la profecía ya fue dada y va a suceder la profecía. ¿Sí me entienden? O sea, porque a veces también como hombre, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, realmente a veces no creemos y vivimos lo cotidiano. ¿Sí me entiendes? Lo terrenal. O sea, si la profecía fue dada desde Génesis 3:16, porque a través de la simiente hubo una enemistad entre el hombre y la mujer, y hablaba de un protoevangelio que a través de Cristo iban a ser, que benditas todas las simientes de la tierra a través de Abraham. O sea, ahora que está citando, o sea, que a través de los profetas se ha hablado. O sea, solamente Cristo da salvación. No hay otro nombre. Fíjate. El 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios que hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12.
A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Fíjate, para terminar, dice, la destrucción prometida en la profecía se volvería el legado de esta generación de judíos. Muchos de esta generación, seguramente no todos, rechazaron a Jesús 2 veces. Y los judíos lo siguen rechazando. Y el hombre sigue rechazando a Jesús. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. ¿Qué dice el hombre? O sea, ¿quién busca a Dios? Tú le predicas a alguien de Dios y ¿qué dice? ¿No? O sea, y cuando les predicas la verdad, peor tantito, ¿no? O sea, porque si tú les haces un evangelio atractivo, o sea, pues conozcan a Dios, es puro amor, se van a acabar tus problemas. Todo va a salir adelante, ¿no? O sea, pero cuando les hablas del arrepentimiento, ¿qué dice el hombre? No, o sea, no, pues, ¿para qué me vuelvo cristiano? ¿No? Es muy difícil, son muchas reglas, muchas normas. No, realmente es la comunión con Cristo. ¿Sí me entiendes? O sea, realmente eso es. O sea, que hay una comunión entre tú y Dios. Realmente que has vuelto a nacer y que has renunciado al pecado. ¿Sí me entiendes? Y que has tomado una vida nueva en Cristo y que quieres una vida nueva y sabes que en cualquier momento esto va a tronar. ¿Sí me entiendes? Y que este mundo no es gobernado por Dios, sino por el maligno, y que el hombre vive en la mentira. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque el hombre, ¿cómo vive realmente? ¿No? Está muerto. O sea, ¿qué dicen los hombres? Tienen un velo. ¿Quién ha cegado el entendimiento de los gentiles para que no resplandezca la luz de la verdad en su corazón? Pues el Dios de este siglo. ¿Y qué les hace? Creer que los afanes, que todo. Y cuando muere el hombre, ¿a dónde va el alma? O sea, no el hombre se hará esa pregunta, y cuando mueres, ¿qué te va a pasar? Y cuando sigues viviendo como cristiano también, y que hay una incredulidad también en tu corazón, y dices, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no me va a pasar nada como cristiano, o sea, pues, quién sabe si haya rapto, quién sabe si haya juicio, y empiezas a dudar en tu corazón, ¿no? Y vives para ti, para tus deleites, para lo que tú quieres, ¿no? O sea, realmente y pones tus ojos aquí en lo terrenal. Y no hay esperanza de vida, ¿no? O sea, y eso es lo que a veces también hacemos como cristianos, ¿no? O sea, estamos viviendo el momento, ¿no? Y decimos, pues está bueno, ¿no? Y dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, el Dios vendrá como ladrón en la noche, ¿no? O sea, como un abrir, ¿no? O sea, ¿y cómo debe de andar el cristiano realmente, ¿no? O sea, firme en la fe, ¿no? O sea, realmente convencido de que hay Dios. O sea, realmente, ¿no? O sea, estar convencido que tu fe nadie la mueva, ¿no? O sea, que no llegue un viento de doctrina y de repente llega y mueva tu fe, ¿no? Y andas de doctrina en doctrina. Y ahora esta doctrina me conviene, esto no, esto sí, esto es para mí, esto es para otros, ¿no? Que realmente estés cimentado, o sea, que seas ese hombre que te arraigaste en la fe, como dice Colosenses 2:7, sobre edificados y arraigados en la fe, con cimientos, que eches raíces. Que no llegue un viento de doctrina y te cambie, ¿no? Y esto es para mí y esto no es para mí, o sea, que realmente sepas que Cristo es real y que Cristo es tu Dios y no hay ninguna otra cosa, ¿va? Vamos a orar. ¿Sale? Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, que tú seas, mi Dios, que tú toques nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, Señor, a que pues realmente no pongamos nuestros ojos aquí, Señor, que es terrenal, Señor, sino que realmente pongamos nuestros ojos en ti, Señor, porque tú eres el autor y el consumador de la fe, Señor, porque tú eres real, Señor, así como tus discípulos, Señor, predicaban el arrepentimiento, así como sanaron, Señor, pues tú vas a restaurar todo, Señor, en algún momento, Señor, y te esperamos, te anhelamos, Señor, y te necesitamos, Señor, ayúdanos, Señor, y ayúdanos a entender, Señor, que pues no es el hombre quien nos habla, Señor, sino eres tú, Señor, a través de tu palabra, Señor, que tú nos hablas, Señor, a cada uno, Señor. Háblanos, Señor, quita, Señor, todo, pues todo, Señor, lo que nos aparte de ti, Señor, quita todo, Señor, lo que no haga tu voluntad, Señor, y haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Que tú seas, Señor, y tú creces, Señor, y ayúdanos a menguar, Señor, y que tú crezcas, Señor, y ayúdanos también a tomar nuestra cruz, Señor, a negarnos a nosotros mismos, seguir en pos de ti, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, vamos, amén y amén.